Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que no se enlaza con los ojos de esta emisión. Agradezco mucho que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Bueno, pues hoy fue día de cierre de campañas, de pre-campañas. Claudia Sheinbaum lo hizo en el Monumento a la Revolución, aquí en la capital de la República. Estuvo acompañada de dirigentes de su partido y, por supuesto, de quienes compitieron con ella. Particular atención generó la presencia de Marcelo Ebrard, quien llegó ahí al Monumento de la Revolución y se tomó la foto, abrazo y toda la cosa, apoyando a Claudia Sheinbaum. Estuvieron naturalmente Ricardo Monreal, Adán Augusto y todo el grupo que en este caso ha venido apoyando a la ex jefa de gobierno capitalino. Xóchitl Gálvez estuvo en Acámbaro, allá en Guanajuato, aseguró que México necesita un gobierno que realmente enfrente los problemas y no esté buscando culpas en el pasado. Jorge Álvarez Maínez lo hizo en Nuevo León, estuvo acompañado del grupo pues más cercano a Mariana Rodríguez. La propia Mariana Rodríguez dice que quitará el país de las manos de la delincuencia y bueno, pues aprovechó para sentenciar la refinería de Cadereyta. El INE dice que serán obligatorios. Una votación dividida, 5-6, los 3 debates, la asistencia a los 3 debates. Yo creo que es lo mínimo que le puedes pedir a las candidatas y al candidato, si no ya pues debatan un día ya fuera de sus estructuras y fuera de lo que es un preparativo de una escenografía totalmente benéfica para ellos, que debatan cara a cara, ¿no? Entre ellos, que nos digan hacia dónde van. 7 de abril en el INE, 28 de abril en Estudios Churubusco y 19 de mayo Centro Cultural Tlatelolco. Le comento que viaja una delegación mexicana a los Estados Unidos para reunirse con sus contrapartes allá para hablar de los temas de migración y seguridad. El gobierno de México y Chile piden a la Corte Penal Internacional investigar la probable comisión de crímenes contra el Estado, en este caso crímenes del Estado de Israel, un asunto que desde finales del año pasado subió Sudáfrica a la discusión. Le comento que el presidente de la República hoy se fue contra los órganos autónomos. No sabe exactamente cuáles, porque ahí hay uno de comunicaciones y el de competencia económica, etcétera. Hoy platicaremos con la presidenta de COFECE, pero bueno, así lo dijo. Espero que el presidente, con su ánimo de recaudar, que no deja de ser pues profundamente en fin, discutible. Hoy subía Eduardo Borges una línea, creo que muy interesante, sobre el INAI. Si repartieran el presupuesto del INAI, nos tocarían 6 pesos a cada uno. Entonces, si con eso vamos a arreglar el tema de las pensiones, pues que lo hagan. Pero yo espero que el presidente de la República no quiera, en su ánimo de ahorrar dinero, quitarnos Banco de México, pues porque a lo mejor nos ahorraríamos dinero, o el INEGI, porque entonces, pues que es otro órgano autónomo, pues entonces ya no tendríamos estadísticas, ¿no? Espero que no vaya en su propuesta también el INEGI, el Banco Central. Hoy el INEGI dio a conocer que mejora la percepción de inseguridad en el país, baja de 64% a 59%. Hay ciudades en donde pues, la situación no es tranquilizadora. Es el caso de Fresnillo, Naucalpan y Uruapan. Destacan en este caso la demarcación Benito Juárez en la capital de la República, que logra la mejor puntuación, la mejor 15.2 de percepción de inseguridad en todo el país. Insisto, ojalá cuidemos al INEGI y a todos los demás. Pausa, regresamos. Seguimos con la información, ya le comentaba, de hecho le tuvimos las crónicas de los cierres de pre-campaña. Claudia Sheinbaum aquí en la capital, en este caso Xóchitl Gálvez en Guanajuato y Álvarez Maínez en Nuevo León. Hay muchos otros temas, le platicaba también de la encuesta nacional de seguridad pública. Interesante ver cómo hay ciertas cosas que siguen pues muy estables en el país, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le da miedo? Fíjese, el cajero automático sigue siendo lo que más, o sea, ir a retirar dinero. Parece increíble que no se logre resolver un tema tan, no le digo que sea sencillo, pero si tienes ubicado qué es lo que le da miedo a la gente, pues deberían garantizar que los cajeros fueran mucho más seguros. Está el tema del transporte público, 64%. Ir al banco genera también mucha inquietud, las calles que habitualmente usa, y bueno, pues incluso la casa, un 18% tiene miedo en su propia casa, lo cual es absolutamente terrible. El cajero automático localizado en la vida pública es quizá el punto más débil. ¿Es una buena medición? Sí, es una buena medición que nos ubica más o menos en los niveles que teníamos en 2019, ¿no?
pasado, en donde anduvimos en torno al 59%, después se fue moviendo hasta subir por arriba de los 60 en los últimos tiempos. 22 no fue un buen año y ahora 23 para cerrar, mejora un poquito, lo tenemos en 56%. El tema de la percepción de inseguridad sigue siendo muy marcada la diferencia entre varones y mujeres. Ser mujer en la Ciudad de México, en términos generales en el país, es mucho más, la percepción de seguridad es mucho mayor. Ya le decía que el caso de Fresnillo es tremendo, prácticamente todo el mundo tiene miedo. Es también interesante ver qué es lo que genera más conflictos o enfrentamientos. ¿Sabe qué es lo que genera más conflictos y enfrentamientos en este país? Los conflictos con los vecinos. Ese es otro tema. Usted lo sabe, soy miembro del Consejo de Seguridad de esta capital, de Seguridad y Procuración de Justicia, y siempre insisto, el secretario de Seguridad, que es un hombre que conoce muy bien de los temas de prevención del delito, es sensible a este tema. O sea, el 74% de los problemas los generan los vecinos a los otros. ¿Y cuáles son los principales problemas? Pues la primera, basura tirada, el ruido, ¿no? La musiquita, el perro ladrando, todo aquello que, en la desconsideración, somos un país todavía muy incivil en eso, tu ruido te parece que es celestial y que los demás se aguanten. Basura tirada o quemada por los vecinos, segundo, en este caso, elemento de conflicto. Problemas de estacionamiento, o sea, creo que ya no se puede decir la nacada, pero es una nacada, eso de estacionarte en los lugares tan reservados para personas con discapacidad, o solo me estacioné un momento aquí estorbándole la salida al vecino, es profundamente irritante e incivil. Pues es el tercer elemento que genera en este caso problemas. Los relacionados con los animales domésticos, su perrito, su gatito, hay quien tiene hasta cobras, pues no tienen por qué ser apreciados por su vecino, es uno de los temas principales. Luego chismes y malos entendidos, eso ya está más difícil de erradicar, pero una buena gestión de las áreas, en este caso en urbanizaciones, en multifamiliares, de las procuradurías sociales, reduciría brutalmente, en este caso, esta percepción de inseguridad. Jóvenes consumiendo alcohol, está el tema de las drogas, que también genera problemas. Y bueno, pues las problemáticas más importantes, usted lo sabe, baches en las calles, 80%, qué bonito. Fallas y fugas en el suministro de agua potable, 60%. Alumbrado público insuficiente, 60%. Y bueno, pues ahí va bajando. Una encuesta, pues no me extiendo en el asunto, tremendamente interesante para entender por qué este país nos resulta tan inseguro y por qué pues prácticamente 6 de cada 10, a pesar de que ha mejorado respecto a mediciones anteriores, sigue sintiéndose inseguro. Se siente inseguro desde el entorno en el que vive hasta pues cuando va a retirar dinero al banco. Cambio de argumento informativo y voy ahora, digo esto para valorar lo que hacen los autónomos. Toda esta información la tenemos por el INEGI, es una información muy valiosa, es una encuesta muy potente que nos permite pues radiografiar y sentir qué es lo que efectivamente ocurre. Otro de los órganos es COFESE. Voy a enlazarme con la comisionada presidenta de ese órgano que regula la competencia económica. Comisionada con presidenta Marván, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Curcio. Oiga, gusto saludarlo. Cumplen 30 años y ahora que recordábamos los 30 años del Telecán, ahora Temec, pues recordamos que uno de los elementos que permitió el despegue, llamémosle así, a la modernización mexicana en los últimos tiempos, que es responsable de buena parte de lo que hoy ocurre en materia de desarrollo económico, es esto, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales para entender este cambio es la creación de un órgano, el órgano que usted preside, que regula la competencia económica. 30 años, entiendo que están preparando un libro sobre el particular, o ya lo prepararon, comisionada. Así es, doctor. Un gusto platicar contigo y con tu audiencia. En efecto, a raíz de la celebración de los 30 años de la política de competencia en México y los 10 años de la Comisión Federal de Competencia Económica, preparamos un libro en el que juntamos diversas visiones, en el que además se analiza en retrospectiva el pasado, los retos y qué viene por delante para la política de competencia en México. Este libro conjunta diferentes visiones, asimismo hace un análisis minucioso de diversos retos que tenemos por delante y también
hace algo que me parece interesante resaltar, que explica cómo la política de competencia puede impulsar o incidir de manera positiva en otros temas que son relevantes para la población. Ya lo mencionaba ahorita usted algunos temas hace un momento, Usted pero me por puede ejemplo, tutear, yo por protocolo me tengo que dirigir de usted porque usted es la autoridad. bueno, de los que ya hablabas tú hace un momento, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la política de competencia con el sistema financiero, con los temas hacendarios, la política de competencia y compras públicas, etcétera, etcétera? Y por último, el libro proporciona una visión internacional de la relevancia de la política de competencia y la incidencia que estas autoridades pueden tener en el bienestar de la población, y entonces se tienen contribuciones de la cabeza de la Autoridad de Competencia de Brasil, de la cabeza de uno de los órganos de competencia de Estados Unidos, así como de uno de los grandes expertos y más reconocidos en materia de competencia en el mundo, que es Frédéric Genie. Ese es un poco El contenido. el contenido del libro. Viene de maravilla para la discusión pública y qué bueno que distingue usted entre los 30 años del libre comercio, la creación de la primera órgano de competencia y los 10 años de COFECE, porque el órgano de competencia económica nace dentro del gobierno, dependía de la Secretaría de Economía y después adquiere autonomía. ¿Qué balance han hecho? ¿Por qué la autonomía es mejor para un tema, para una materia como la competencia económica? Es una gran pregunta, y lo que se ha demostrado, y lo inclusive es la experiencia internacional y la tendencia en muchos otros países y regiones en el mundo, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, es que las autoridades de competencia pueden tener una mayor incidencia en beneficio de la población para lograr que existan un mayor número de bienes y servicios, para evitar que existan sobreprecios, cuando se tiene autoridades robustas, autoridades técnicas, autoridades que ejercen, y de esta manera pueden ejercer con una mayor fuerza sus atribuciones, o inclusive llegar a incidir o a detectar posibles barreras o posibles problemas a la competencia. Y me parece que este libro es un punto clave de partida, porque nos brinda esta retrospectiva o este análisis hacia qué tenemos que ver hacia adelante. Algo que yo he mencionado desde que inicié mi gestión como comisionada de presidenta es que queremos abrir una nueva era de la política de competencia. Estamos convencidos que la política de competencia evita que la población pague sobreprecios, que genera, como decía yo, más y mejores opciones de bienes y de servicios. Sin embargo, creemos que en esta nueva fase de la política de competencia debemos ser más sensibles a las necesidades de la población. En momentos previos, la política de competencia, no solo en el mundo, sino, perdón, no solo en México, sino en el mundo, se ha centrado en discusiones sumamente técnicas que sí llevaban a tener un mayor crecimiento económico o mayor eficacia en los mercados, pero algo en lo que estamos buscando en esta nueva etapa es buscar a cuáles son las necesidades más sensibles de la población, qué es lo que más les afecta a la población, qué es lo que impide que un pequeño empresario o microempresario pueda entrar a un mercado y permanecer en él y competir en él. ¿Qué puede llegar a impedir, o qué puede ser un impedimento para que un negocio pase del negocio informal a la formalización? Y ahí, por mencionarlo, un tema, ya lo mencionabas, el sector financiero, pues que sea más fácil para los negocios aceptar tarjetas de crédito o tarjetas de débito, que se pueda aceptar el pago con tarjetas, y eso también va a generar una mayor inclusión financiera, por poner un breve ejemplo. Pero creo que es un momento importante en el que llega este libro, porque nos trae estas reflexiones y también nos hace cuestionamientos de hacia dónde debe ir la política de competencia. Sí, a mí eso me parece muy sugerente cuando lee uno sobre lo que viene en materia de inteligencia artificial, cómo se va utilizando también la misma para generar prácticas que a lo mejor no son competitivas, van en detrimento de consumidores u otros competidores, que también haya una autoridad pues en la vanguardia, sabiendo que todas esas cosas hay que revisarlas. Entiendo que también van a tener un panel, comisionada presidenta, con sus contrapartes de México, de Estados Unidos y Canadá.
Así es. Las autoridades de competencia de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos, a raíz de los acuerdos mutuos que tenemos de cooperación, celebramos reuniones anuales, una reunión trilateral entre las cabezas de competencia. Y en este año a México nos va a tocar recibir a las cabezas de competencia de Canadá y de Estados Unidos. Y además de las mesas de discusión y mesas de trabajo que tendremos nosotros a nivel interno, vamos a llevar a cabo un panel, el cual va a ser muy interesante porque va a traer, digamos, la importancia de la cooperación entre agencias de competencia, qué tiene cada agencia de competencia en sus prioridades y sobre todo la relevancia y la incidencia directa que pueden tener las agencias de competencia en la población. Basta con voltear a ver los casos que ahorita se están discutiendo en Estados Unidos, que son casos muy grandes relacionados con la economía digital, inclusive con temas de inteligencia artificial. Hay una, digamos que yo le llamaría un resurgimiento de la política de competencia y tiende justo a ver cómo esta puede incidir en la población, también, por ejemplo, cómo puede incidir en mejorar la calidad de los trabajadores, que los trabajadores puedan tener mejores salarios, es decir, que las empresas compitan por obtener el talento de los trabajadores, o inclusive puede incidir en disminuir la brecha de género. Sí, sí, es absolutamente importante y ojalá tanto el libro como el panel llegue a Palacio Legislativo en caso de que haya una legislación sobre el tema de COFECE y mandarlo a Palacio Nacional, domicilio conocido, que es creo que de enorme utilidad. Entiendo que no van a polemizar, no es papel del órgano de competencia estar polemizando con el gobierno, pero pregunta del día de ayer, fue nota en varios periódicos, comisionada, el tema de la compra por parte del Estado mexicano a Iberdrola tenía que ser revisado por el órgano que usted preside. ¿En qué va ese tema? Recuérdenos. Así es, y es bueno que surja este tema a la conversación. Cuando se lleva a cabo una operación que puede llegar a superar determinado monto, digamos que por la importancia de esta operación, la comisión se ve obligada a revisarla de manera previa. Cabe resaltar que la comisión revisa alrededor de 180 operaciones como estas al año. Nosotros es un proceso que está en curso, por lo que no podemos dar muchos detalles. Hemos estado en comunicación con las partes de esta operación, es decir, nosotros les llamamos con los notificantes, y el proceso ha avanzado a partir de la información que ellos nos han proporcionado y por la entrega o el análisis correspondiente de las áreas técnicas de la comisión a las que les corresponde ese análisis. Al ser un expediente abierto no podemos dar muchos detalles, pero sí decir que es un procedimiento de revisión que tiene que hacer la comisión de manera previa a que se pueda llevar a cabo esto. Porque muchos daban por hecho que a finales del año, para finalizar el año prácticamente, se daría el anuncio. Esto no ha ocurrido, pero ¿hay algún plazo? ¿Hay, digamos, alguna estimación de cuánto tiempo les puede llevar a revisar lo mismo? Es una operación creo que de $6,000 millones, ¿no? Sí, es una operación, para empezar es un mercado complejo, es una operación muy compleja y por lo tanto hay mucha información que recibir y mucha información que procesar. Sin embargo, las áreas técnicas están analizándola con cuidado, pero también dándole la mayor celeridad posible. Actualmente, digamos que en la etapa en la que nos encontramos es que están por presentar una segunda fase, una segunda parte de información que se considera relevante para poderla analizar, y a partir de ahí se estará resolviendo en un plazo máximo de 60 días hábiles, que no necesariamente se tiene que cumplir, son solamente los plazos, me refiero a se puede resolver previo a este plazo. El plazo máximo sería de 60 días hábiles, pero eso no quiere decir que se va a llegar al plazo máximo. Presidenta, le agradezco mucho el enlace, muy buenas noches. No, gracias a ti. Me cuesta trabajo hablarle a usted, pero muchas gracias. Hablarle a usted. Hasta luego. Gracias, Andrea Marván, la comisionada presidenta de COFECE, hoy conversando con usted, temas muy importantes. Y bueno, pues recordar, hace un momento hablaba del INEGI, ahora de COFECE, poco a poco ir todos valorando los órganos que tenemos y que no digan, oiga, todo esto se va a ir a las pensiones. Bueno, hay que tenerlo todo. Yo digo que una buena lógica sería vender petróleos mexicanos. Claro, nos tendrían que
Primero, tendríamos que pagar 108 mil millones de dólares de deuda que tiene Petróleos, que es así le gusta al presidente, a pesar de que pierde, no a pesar, a lo mejor le gusta por eso, ¿no? Que pierde mucho dinero, entonces dice, lo vende Cesa, y si petróleo ese sí es 1 billón de pesos entre CFE y Petróleos Mexicanos, ahí sí pintaría para las pensiones. ¿Le parece a usted sensato que ocurra una, digamos, deliberación de ese tipo? A mí no. Me encantaría que el gobierno se empezara a hacer cargo, como lo han señalado varios de los economistas más influyentes de este país. Yo recuerdo que todos los del nuevo curso de desarrollo, los que encabeza, coordina Rolando Cordera, pues han planteado la necesidad de ampliar el gasto, la recaudación, y poder hacer así seriamente frente a todos estos compromisos. ¿Quién puede estar en contra de tener un sistema de pensiones mejor fondeado, pero que nos lo planteen con seriedad, no diciendo, oiga, pues vamos aquí a disolver el INAH y a los órganos autónomos y con eso pagamos las pensiones? ¿En serio? ¿En tal condición nos tiene? Entiendo que no seamos todos expertos en materia de finanzas públicas, pero si eso cuela, pues también, en fin, como argumento en campaña, pues también estaríamos hablando de pues una situación profundamente reduccionista. Dejo ese tema y voy ahora con Néstor Aguilera hasta el Ecuador. Ayer le reportaba a Cintia que mataron al fiscal Suárez, el que estaba investigando la toma de la televisora allá en Guayaquil. Néstor, buenas noches. Hola Leonardo, un gusto saludarte desde la ciudad de Quito, Ecuador. Cuéntanos por favor qué es lo último que sabemos del asesinato, si ya hay detenidos por el asesinato del fiscal, y en términos generales, cómo evoluciona el proceso en el Ecuador. Cómo no, lo nuevo es que ya tienen orden de prisión preventiva a los 2 primeros sospechosos de haber participado en el crimen como autores materiales. Así lo dio a conocer la Fiscalía General a través de una comunicación en X. La audiencia se desarrolló esta tarde, ya cuando finalizaba la tarde de este jueves en la ciudad de Guayaquil, y por ahora es muy poco lo que se sabe. De todas formas, claro, es importante poner en contexto, Leonardo, para que lo escuche tu público, para que pueda entender lo que sucede acá en el país. Este fiscal pertenecía a la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada. Por lo tanto, tenía bajo su responsabilidad casos bastante delicados, y en el último tiempo algunos casos que han estado vinculados con la política, pero por otro lado, casos que han involucrado a las organizaciones criminales que están operando lamentablemente en buena parte del Ecuador, y sobre todo que tienen como epicentro a la ciudad de Guayaquil. Ya, bueno, pues la situación es esa. ¿Hay un plazo, digamos, de caducidad del decreto de emergencia que emitió el presidente Noboa? Buena pregunta, Leonardo. El decreto está establecido durante 60 días. Hablo del estado de excepción, porque el presidente Daniel Noboa la semana pasada emitió 2 decretos casi de forma simultánea, el 110 y el 111. El primero, al que hago alusión hace un momento, y el segundo, el que declara un conflicto armado interno, no tiene plazo, y ese también declara 22 organizaciones criminales como terroristas. Vamos a ver en qué medida también esta lucha contra estas organizaciones criminales permiten que se alcancen los resultados que todos queremos, porque esto ha traído una serie de efectos en la economía, a nivel social, a nivel educativo, porque todavía no se restablecen las clases presenciales a escala nacional. Entonces hay una serie de efectos producto de la violencia que atraviesa el Ecuador. Muy bien, pues Néstor, mi gratitud por el enlace, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Leonardo. Una feliz noche. Lo mismo, Néstor Aguilera desde Quito, Ecuador, el día de hoy dándonos el informe. Y bueno, pues el INE ha sido noticia por 1000 razones. Bueno, ya recuerda usted la conversación que tuvimos a principio de la semana con la decisión del tribunal. Hoy aprobaron los debates que sean obligatorios, los 3. Yo me enlazo con el exsecretario ejecutivo del INE, el insustituible Edmundo Jacobo Molina. ¿Cómo estás, doctor? Doctor, muy buenas noches. Eres el Messi de los órganos electorales. No encuentran un perfil como el tuyo. Por favor, yo creo que es un problema de acuerdo, de poner Acepte por usted delante el halago con naturalidad, doctor.
y cuéntenos cómo ven las cosas. Oye, está eso y está primero el tema de los debates de hoy, ayúdame a entenderlo. ¿Es un avance el que haya habido, a pesar de que hubo votación dividida, que los 3 debates sean obligatorios, Edmundo? Yo, desde mi punto de vista, sí, Leonardo, es un avance. Efectivamente, lo que la norma marca es que 2 son obligatorios. Ya en el 18 el INE logró un acuerdo para que los 3 fueran obligatorios, pero en esta ocasión la votación del Consejo General fue una votación muy dividida. Otra vez un 6-5 para que los 3 fueran obligatorios. Yo no dudaría, dado los antecedentes, que esto fuera recurrido ante el tribunal, y yo esperaría que el tribunal, haciendo honor a la máxima publicidad, a la máxima información de la ciudadanía, confirme este acuerdo, porque qué mejor que la ciudadanía vea la exposición de las diferentes opciones políticas frente a frente, aunque con diferentes formatos, y pueda a partir de eso allegarse de información muy valiosa para tomar finalmente la decisión por quién va a votar el 2 de junio. A mí me parece que es una muy buena decisión, aunque lamento mucho que no se haya dado por unanimidad, mi querido Leonardo. Oye, esperemos que el tribunal, que no llegue ninguna impugnación, y si llegara, que el tribunal lo confirme. Ya. Oye, y el tribunal, bueno, pues en medio de su lío, tratando de justificar por qué aplazó la discusión de una multa, es decir, no pasa por su mejor periodo, como es público y notorio. ¿Qué otro tema destaca, doctor? Varias cositas, y creo bien relevantes, Leonardo. Primero, hoy, como lo has hecho notar a lo largo de tu noticiero, concluyen las precampañas. Y inicia un periodo que va hasta el último día de febrero, que se denomina las intercampañas. Va a ser un periodo muy largo, que originalmente se pensó para que fuera el momento en que los militantes de un partido político o de una coalición pudieran interponer recursos ante sus órganos internos o ante los tribunales electorales en caso de que hubiera alguna inconformidad en tanto a la designación de las candidaturas, y pudieran deshogarse antes de que empezaran las campañas estos litigios, de manera tal que quedara muy claro y firme, como dicen los abogados, quiénes eran las y los candidatos. Lamentablemente, como lo hemos comentado en varias ocasiones en tu espacio, este calendario se ha trastocado de manera muy importante, porque lo que hoy cerramos, pues ya conocíamos los resultados desde meses atrás. El 3 de septiembre sabíamos todos y todas que Xóchitl Gálvez iba a ser quien iba a encabezar la propuesta de la coalición hoy denominada Fuerza y Corazón por México, y el 6 de septiembre la doctora Claudia Sheinbaum, la coalición que integra a Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y finalmente, en estos últimos días, sabemos que el diputado Álvarez Maínez encabezará la opción de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el registro formal de las candidaturas para lo que hace a efectos federales, sea para la presidencia, diputaciones y senadurías, se correrá entre el 15 y el 22 de febrero. Será hasta el 22 de febrero cuando quede ya el registro definitivo. Pero el asunto más allá de esto es que lo que está previsto en ley es que el periodo de intercampañas sea un periodo en donde los mensajes de los partidos políticos sean genéricos, es decir, no se puede llamar al voto ni a favor ni en contra, es decir, ni a favor de una candidatura en particular, ni tampoco en contra de alguna otra. Vamos a ver, dado los antecedentes que traemos, si se logra esta condición que va a poner a prueba una vez más a las autoridades electorales, al INE y a los tribunales electorales. Y a partir del 1 de marzo correrán ya todas las campañas hasta el 29 de mayo. Sin embargo, hay otras cosas que van a suceder en estos días. Primero, ¿qué le toca al ciudadano? Este próximo lunes, el 22, se vence el plazo para cambio de datos en las credenciales para votar, o para que aquellos jóvenes que cumplen 18 años antes de la jornada electoral, es decir, desde el 2 de junio, se den de alta en el padrón electoral y obtengan su credencial. Sin embargo, hay que tener calma y cuidado. El Consejo General del INE, afortunadamente, volvió a tomar un acuerdo según el cual
las credenciales que se vencieron el 31 de diciembre pasado sí se van a poder usar en la jornada electoral del 2 de junio. Y esto es muy importante. Si bien el lunes se vence para cambios de domicilio y algunos datos de la credencial, las credenciales vencidas el 31 de diciembre, insisto, repito, se van a poder usar el 2 de junio. Por otro lado, el 20 de febrero se vence el plazo para que los residentes mexicanos en el extranjero se registren para votar y seleccionen con qué modalidad van a votar, ya sea por papel. Perdón, pero hay todavía quien insiste en que el papel vaya y venga. Oye, Edmundo, me va a sonar la campana. Permíteme poner la pausa, regreso y terminas tu comentario. Volvemos con la información, el comentario de Edmundo Jacobo. Nos quedamos el 20 de febrero. Edmundo, ¿qué va a ocurrir? El 20 de febrero se vence el plazo para que los mexicanos residentes en el extranjero se registren en el listado nominal para votar. Y además seleccionen la modalidad con la cual quieren votar, ya sea el papel, la boleta física que va y para que sea marcada allá y regresa para ser contada acá en el país, o bien lo usen las aplicaciones electrónicas para votar por esa vía, o bien lo pueden hacer ahora por primera vez en 23 consulados de México en el mundo, 20 en Estados Unidos, otro más en París, otro en Montreal y otro en Madrid. Y además, el 7 de mayo se cierra el plazo para registrarse como observadores electorales. Digamos, la tarea de la elección, Leonardo, como tú lo sabes muy bien, tiene muchas partes. Están los actores políticos que ahorita están definiendo sus candidaturas, pero estamos los ciudadanos que tenemos la responsabilidad de vigilar que estemos registrados en el listado nominal para ejercer nuestro derecho al voto. Y luego hay una combinación entre el INE y el ciudadano que también va a correr en los próximos días. A partir del próximo 9 de febrero, inicia el proceso de capacitación organizado por el INE para buscar, en primera instancia, 13 millones de ciudadanos que pueden ser funcionarios de mesas directivas de casilla, es decir, quienes van a recibir el voto y lo van a contar, el voto de sus vecinos. El 9 de febrero, partiendo del mes que fue sorteado, que es marzo, empezará a buscarse a las ciudadanas y ciudadanos en un orden de 13 millones para llegar al 1.5 millones que vamos a necesitar el 2 de junio. Yo esperaría que el próximo 25 de este mes, el jueves de la próxima semana, el INE esté sesionando para sortear incluso la fecha del abecedario con qué apellido que del mes de marzo se va a iniciar la búsqueda de esos ciudadanos. Y aquí hay una gran responsabilidad no solamente del INE, de hacerlo de acuerdo a las normas para buscar la mayor neutralidad posible de los funcionarios que reciben los votos de sus vecinas y sus vecinos, sino también de nosotros, de aceptar en el caso de resultar sorteados esa convocatoria que nos hace el INE para ser funcionarios de casilla y dedicarle un día a nuestra democracia, que creo que no es mucho pedir. Después de todo esto, que va a ser un largo proceso, ahora sí, a partir del 1 de marzo, correrán las campañas hasta el 29 de mayo, vendrán los 3 días de reflexión, el 2 de junio la jornada y después conoceremos los resultados. Oye, te retengo un minutito, doctor, preguntarte, ¿los medios de comunicación tenemos alguna restricción para hacer eso? ¿Y cuál es la restricción que tiene el Ejecutivo? Ya nos anunció que va a hacer reformas o propuesta de reformas constitucionales. Supongo que a partir de ese momento, pues toda su narrativa será tratar de potenciarla. ¿Él tiene alguna restricción? Las reformas constitucionales van por un lado y el proceso electoral por el otro. En fin, ¿estos dos actores tienen alguna regulación? Haces una pregunta fundamental que requiere más de un minuto, pero voy a tratar de hacer un gran esfuerzo de síntesis. Doctor, que para el siguiente comentario lo ampliamos. En primer lugar, es muy pertinente tu pregunta. El Ejecutivo Federal, como cualquier otro funcionario público, y eso está en la Constitución, debe evitar cualquier incidencia en los procesos electorales a favor o en contra de cualquier candidatura. Y no ni usar recursos públicos, ni usar su posición como funcionarios para incidir en la contienda. Lamentablemente, el actual presidente de la República
sistemáticamente, y eso ya ha sido hecho saber por el INE y ratificado por el Tribunal Electoral, ha violado la Constitución en la materia. Lamentablemente, como está la ley, no hay ninguna sanción posible al presidente, porque la ley lo que dice es que cuando un funcionario comete esta infracción, es su superior jerárquico quien lo sanciona. Lamentablemente, en este caso, no hay ningún superior jerárquico al presidente de la República, y las diferentes llamadas de atención, que van más de 2 decenas de las mismas que ha recibido el actual presidente de la República, pues han sido solamente eso, llamadas de atención. Y yo creo, como tú, porque así induce tu pregunta, que lo que está anunciando a partir del 5 de febrero, que son una decena de reformas, en donde, por cierto, está en juego la arquitectura del sistema político que conocemos, el equilibrio de poderes, la restricción de los órganos autónomos o la desaparición de los mismos, lo va a usar el presidente de la República para estar presente en las campañas y para definir la agenda y el debate político, lamentablemente, y con esto violando la Constitución. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tienen los medios? Los medios, al amparo de la libertad de expresión, tienen que informar lo que los diferentes actores políticos y sociales dicen, hacen y piensan. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la mañanera, si la transmiten de manera íntegra, se considera, y así ha sido ratificado por el INE en diferentes momentos y sentencias del tribunal, eso se considera propaganda político-electoral prohibida, y podría haber una sanción contra el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es decir, el presidente de la República en su mañanera dijo A, y resumirlo en un informe, en una nota periodística, y otra cosa es transmitir de manera íntegra todas las expresiones, todas vale las eso, Edmundo, para los canales públicos también, porque el 11... Todos. Para todos. Públicos y privados, sin duda. Y esto ya ha sido ratificado. El INE sistemáticamente, desde la reforma de 2007, que fue la que hizo esta reforma del modelo de comunicación política en el país, ha venido trabajando en esta dirección, y el tribunal lo ha confirmado, de manera tal que sí habría una responsabilidad para los medios públicos y privados en el caso de una transmisión íntegra del mensaje del presidente de todas las mañanas, porque es efectivamente propaganda gubernamental que está incidiendo en las campañas. ¿De qué habla el presidente? Habla de obra pública, habla de lo que él considera los beneficios de su ejercicio de gobierno. Y con eso está influyendo que la ciudadanía opte por una de las opciones que está cercana a su gobierno. Sí, sí. O golpeteando a Lorenzo Córdoba, o ya amenazó con que mañana va a divulgar las propiedades de un periodista. Bueno, todo eso que tiene también, supongo, un alto contenido político, de incidencia también en el proceso electoral. Pues mi querido doctor, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero la semana próxima seguimos platicando. Con muchísimo gusto, Leonardo. Es un placer siempre platicar contigo. Gracias, Edmundo Jacobo. Para fortuna nuestra, hoy conversando con usted, y le platicaba de los datos de percepción sobre inseguridad. ¿Qué ciudades mejoran? Fíjese, Ciudad del Carmen, Campeche, tiene una muy notable reducción, 10 puntos abajo. La Laguna, o sea, en este caso la conurbación, baja de 42 a 34. Xochimilco baja, le decía, de 69 a 61. Está el caso de Chilpancingo, que tiene una reducción de 84 a 76, sigue siendo muy alta, pero hay reducción. San Pedro Tlaquepaque de 73 a 61, ahí en la conurbación de Guadalajara. En el caso de Zapopan sube de 54 a 64, eso estadísticamente muy pronunciado, igual que la preciosa Cuernavaca, que no ve la suya, ¿no? El 85% de la gente tiene miedo en Cuernavaca. ¿Usted cree que se puede vivir así? Bueno, sí, claro que se puede vivir, recontra que se puede vivir así. Y la buena noticia para los obregonenses es que mejoran. Bajaron de 92% a 85%, 7 puntos de reducción. Me dirán, oiga, pues es como en vez de recibir 14 puñaladas, recibir 13. Bueno, pues es un consuelo en la vida, y si recibes 12 también. Estoy ironizando con el tema, pero sí, Ciudad Obregón reporta precisamente este número. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente López Obrador pues hoy da unos detalles de estas iniciativas que va a presentar el 5 de febrero, como ya lo ha adelantado, una decena de iniciativas de reforma constitucional. Y bueno, pues hoy de plano dice que va a proponer que desaparezcan todos los organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia, esto luego de que la comisionada presidenta Andrea Marván señalara que revisará con cuidado la compra por parte del gobierno de las plantas eléctricas de la empresa española Iberdrola. Acusó que se trata de organismos que se conformaron en el pasado para proteger intereses de particulares a costa del pueblo. No queremos dejar una carga al próximo gobierno que no tengan márgenes y tengan que recurrir a deuda o aumentar impuestos para financiar el gasto. No, sí hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, esto de las pensiones. Eso sí, este es un compromiso que vamos a cumplir. Y otros, desde luego, pero cuidando que no se comprometan recursos más allá de la capacidad de ingresos que tiene el país. Pues ahí lo que dice el presidente con respecto a esta reforma e iniciativa de reforma de pensiones, dijo que va a buscar que no signifique una carga importante en cuanto a recursos económicos para el siguiente gobierno. Y en momentos en que concluyen las precampañas, hoy el presidente pues señaló que lo que está a debate en este proceso electoral es que siga la transformación o que continúe el modelo neoliberal. Ahora van a haber elecciones, el pueblo va a decidir. ¿Quieren que siga el modelo neoliberal, neoporfirista? Adelante, porque somos un país democrático. ¿Quieren que continúe la transformación para que el interés general, el interés público, se ponga por delante del interés personal o individual? Eso es lo que está en el debate. Y bueno, pues el presidente López Obrador no dejó pasar el día y criticó al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por ser el único orador previsto en la marcha por nuestra democracia que ha sido convocada para el 18 de febrero. Miren, el que fue director del INE no se toca, Córdoba, y ahora va a encabezar una marcha. Sí, nada más que no vayan a pensar de que tiene propósitos políticos, partidistas. No. Son independientes, ¿sí? Son de la sociedad civil, están muy preocupados por la democracia y por el pueblo. Es parte, Leonardo, de los temas que se tocaron el día de hoy. Y que dijo que va mañana a revelar, ¿no?, de datos de los ingresos de algún periodista. Así es, de Carlos Loret, luego de que se publicó un reportaje en su canal donde se habla de una red de corrupción en donde estarían implicados los hijos del presidente y el propio Daniel Azaf, jefe de su ayudantía. Así es. Vaya, pues no sé dónde se obtienen esos datos, si son producto del espionaje o de la función, en este caso, de la recaudación, pero bueno, en ambos casos serían datos reservados, pero el presidente ya dijo que él los va a divulgar. Sara, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Y tú dices, está en juego la democracia, pues está en juego que un presidente no haga eso, que no pueda decir ahora, oiga, como me cae mal a mí Carlos Loret y publicó eso. Mejor que explique si el tema de, ahí están todas el reportaje, lo puede refutar y puede mandar a sus reporteros, a todos los que tiene Genaro Villamil, a que hagan o que demuestren que el reportaje tiene elementos fallidos o que no es coherente. Lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué tiene que responder utilizando mecanismos de venganza inapropiados en un régimen democrático? Decir, a ver, yo descubro los ingresos de un ciudadano. ¿Pero por qué, presidente? Pues si eso es un dato personal, que le caiga a usted mal no da, es como si dijera, le voy a quitar el pasaporte. Simplemente no es mexicano. ¿Por qué? Porque me cae mal. Eso es lo que a mucha gente le preocupa. No es que digan, ay, está la tiranía instalada en México. Pues sí hay muchos rasgos que dicen, oiga, se le puede permitir eso al presidente. La otra, se supone que no puede estarse metiendo en el proceso electoral. Ya lo yo, de nuevo, volver sobre eso. Digo, está bonito eso. ¿Qué quieren? La continuidad del neoporfirismo, o sea, que siga la 4T, preguntaría uno, pues supongo que el neoporfirismo es eso, ¿no? Porfirio Díaz, un hombre que no se quería ir a su casa, que, pues, como le decía a su compadre, estoy buscando aquí el tonto que le crea que usted se va a ir a su casa, ¿no? Es decir, ese es el neoporfirismo, eso es lo que está en juego, eso es lo que nos está planteando, y bueno, pues naturalmente
naturalmente mucha gente se pregunta si con el ataque a los autónomos, y yo también me lo pregunto, el presidente se da cuenta del daño que le está haciendo a la institucionalidad de ese país, y supongo que buena parte de los que van a marchar ahí no quieren eso. Si los aliados del presidente, todos los están ahí, incluso los ilustrados, están de acuerdo en sustituir los órganos autónomos, no con, digamos, elementos de cautela, de bueno, habría que ver o discutir la iniciativa, no, yo creo que deberían decir, ¿está usted a favor de que los órganos autónomos del Estado desaparezcan o no? Dígalo con claridad, o diga que no le parece buena idea que el presidente esté jugando con eso. Yo supongo que ese tema es fundamental. El Poder Judicial, está el tema este que le platicaba ayer de Grupo Salinas. O sea, cuando tú tienes una acusación que desde el poder se está tratando de desprestigiar un banco, y en este caso lo que hace un privado, es decir, yo pido la tutela de las autoridades, en este caso viene la denuncia, vamos a ver las fiscalías, qué es lo que hacen, y los tribunales, por lo mínimo que puedes esperar es no tener fiscales que estén al lado del presidente o de la candidata, como vimos a Ernestina Godoy, que ya no es, pero ahí está claramente la vinculación política, y los ministros, pues decir, no ministros militantes, sino gente como Saldívar, como Batres en este caso, sino gente que te ofrezca la garantía de decir, usted privado no va a ser sometido por ninguna autoridad o tendrá la posibilidad de defenderse. Se llame López Obrador o se llame Juan Antonio Jiménez, el presidente del país. ¿Con quién voy, Juan Antonio? Gracias, rector. Buenas noches. La juez décimo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos, otorgó al exdirector de Administración y Finanzas del FEGARMEX, Rebeca Díaz Agreste, suspensión definitiva contra la vinculación al proceso que se le dictó en diciembre pasado por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Este recurso es para el único efecto de que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Rivas González, no dicta en la apertura del juicio en este caso hasta que sea notificado de la sentencia ejecutoria de este amparo. En diciembre pasado, hay que recordar, René Gavira, presunto implicado en el desfalco millonario causado en Segalmex y Consa, se entregó a la Fiscalía General de la República, que le cumplimentó la primera de 6 órdenes de aprehensión que hay en su contra, el juez Rivas González. Por esto, lo vinculó a proceso por supuestamente haber autorizado 700 millones de pesos de Liconsa para la compra de certificados bursátiles de alto riesgo. Así que, bueno, pues no puede iniciar ya este juicio en su contra, doctor. Y ya te candidaté para presidente, espero que lo tomes en cuenta. Cintia, ¿qué más tenemos? Doctor, pues luego de permanecer en México, donde presuntamente fueron víctimas de trata en Tabasco, este jueves regresaron a Bogotá en condición de repatriadas. Las 7 mujeres deportadas, de origen colombiano, sí, reportadas como desaparecidas por familiares y localizadas posteriormente en un hotel del estado sureño. Además, en otras cosas, en Michoacán, la tarde de este jueves, delincuentes fuertemente armados atacaron a balazos y prendieron fuego a 3 lotes de venta de vehículos en el entronque a Zumpimito, esto del municipio de Uruapan, de donde de forma preliminar se reportaron 3 personas heridas y al menos 10 autos quemados. Es la situación que se está viviendo en este momento en Michoacán. Oye, si el sábado 20 no tienes nada que hacer, a las 13 horas en el auditorio Torres Bodet, este precioso del Museo de Antropología, van a presentar un libro de Sebastián, que por cierto está en la exposición de este gran escultor, se llama Chacmol, y van a estar en la presentación el doctor Matos Moctezuma, el padre de la arqueología, de la moderna arqueología mexicana, va a estar Héctor Tajonar, el escultor Sebastián, y el director del INA, Diego Prieto, presentando este libro. Así es que si usted quiere acudir al mismo, es una buena oportunidad de ver también el talento escultórico de ese gran maestro que es Sebastián. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.